El padre Francisco de Rú preside la Comisión de la Verdad, una de las 3 entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Según él, el propósito de su misión no es reventar a Colombia, sino entender qué nos pasó y por qué. Así fue el diálogo con Juan David Laverde. La comisión ha hecho cerca de 11.000 entrevistas de todo tipo para documentar su trabajo. ¿Cómo seleccionaron a esas personas que entrevistaron, pero sobre todo qué van a hacer con esa avalancha de información? Queremos llegar a todas las víctimas del país. Para nosotros el dolor de una víctima es igual, independientemente de si es un campesino o un empresario o un ganadero o un indígena. Hoy en día estamos seleccionando cada vez más las entrevistas que nos faltan. Estamos poniendo en evidencia, por ejemplo, que hay sectores de las mujeres que no hemos profundizado suficientemente, que hay sectores de empresarios que tenemos que escuchar, que hay sectores de quienes fueron guerrilleros y estuvieron metidos en el conflicto, a los cuales hay que llegarles, que hay sectores de las Fuerzas Armadas con los cuales tenemos que hablar y estamos en esa tarea. La verdad siempre es un esfuerzo de someter las cosas al crisol, a la crítica, a la confrontación, de no quedarse uno nunca tranquilo con un punto de vista. Todo eso suena muy bien, hay que escucharlos a todos, pero al final ustedes van a entregar una verdad. ¿Cómo van a hacer para reconciliar todas esas voces? Nuestro propósito no es reventar este país, ni acrecentar entre nosotros los señalamientos, los odios, las divisiones, la polarización. Lo que nos interesa es llegar a una verdad que nos dé una comprensión a todos los colombianos de por qué nos vimos metidos y por qué en una u otra forma, por acción o por omisión, participamos en una tragedia humana inmensa que llegó casi a 9 millones de víctimas. Bueno, vi que también han entrevistado más de 5.300 víctimas, por lo menos en este primer año larguito de la comisión. ¿Cuál es el relato que más confluye en esas víctimas? ¿Qué es lo que más anhelan esas víctimas de la comisión? La víctima encuentra que, esto es lo más interesante, que participar en la Comisión de la Verdad la saca simplemente de la situación de alguien de quien hay que tener pesar y la convierte en un actor público, en un ciudadano que tiene una posibilidad de movilizar al país y de conmover al país con su palabra, y que sus testimonios contribuyen a una verdad que los colombianos entiendan para que cambiemos. Nadie tiene más autoridad moral ante los colombianos que la víctima que ha sufrido profundamente los efectos de la guerra, que sabe lo que significa o lo que significó la capacidad que tuvimos los colombianos de desbaratarnos los unos a los otros, de rompernos humanamente, de destruirnos. La víctima lo sabe en su propio cuerpo, pero lo interesante es que esa misma víctima es la que te dice: eso es cierto, eso es absolutamente cierto y Colombia lo debe saber, pero los colombianos no somos solamente eso. Eso dicho por la víctima, los colombianos somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, de volver a creer en nosotros, de volver a reconstruir este país. Ustedes han dicho que algunos comparecientes de las FARC no han querido venir aquí a la comisión. Incluso han pedido que se endurezca un poquito el sistema para obligarlos a comparecer y que den su versión. ¿Qué es lo que está pasando? Es verdad, nosotros esperamos de la FARC y estamos en eso, una participación cada vez más decidida en las cosas, porque es que no se puede avanzar en ese sentido, porque es una de las cosas que más espera el país, la verdad de las FARC. Por supuesto. Y la verdad de las FARC contada por la misma FARC, eso es lo que espera la víctima. La víctima sabe lo que pasó, pero espera que el responsable venga y le diga: mire, si fue así. No solamente acepto responsabilidad y yo lo hice, sino yo le voy a contar cómo fue. Padre, ustedes instalaron varias mesas para construir mesas de trabajo con varias víctimas y con comunidades. En esas mesas de trabajo ustedes seleccionaron varios temas. Uno de ellos es el tema de la violencia sexual, sí, que es probablemente uno de los crímenes más espeluznantes en la historia de la guerra en Colombia. Entonces, ¿qué han podido encontrar en esas mesas de trabajo? Pues sorprendentemente testimonios en detalle de las agresiones y de las afectaciones más espantosas. Pues no es el lugar para contarlos, pero lo que más me sorprendió
es el coraje de las mujeres que se unieron en eso para decir las cosas. Estos fueron escenarios públicos que fueron pasados por la televisión, sí, de mujeres, de personas del LGTBI, abusadas y despreciadas y humilladas simplemente porque eran homosexuales o porque eran lesbianas y consideradas que eran un desecho social y que había que acabar con ellos, porque la guerra estuvo cargadísima de machismo, de patriarcalismo, en una forma salvaje. Quisiera que me contara un poquitico sobre las Travesías por la Verdad, que me parece un proyecto muy interesante, en donde entiendo hay unos talleres o hay unas discusiones, pero con menores de edad, con niños y adolescentes alrededor de temas muy crudos sobre la guerra misma. ¿Cómo han venido haciendo este tipo de talleres y qué le cuentan los niños a ustedes? Ellos piden que les dejemos otro país. Ellos no entienden esta cosa no entienden cómo es posible que esto siga. Esta cosa con gaitanistas y con urabeños y caparros y ELNs y disidentes, sí, claro, y armas y violencia, y narcotráfico por todas partes, que es también una de las cosas que más nos golpea y encontramos. Padre, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias.